Hablando de Chile, porque la policía de ese país detuvo a un ciudadano cubano que falsificó documentos para ejercer como médico y consiguió trabajo en varios hospitales. Pese a las pruebas en su contra, lo han dejado en libertad. Vamos a darle la primera nota. Centro de Salud Familiar Comuna La Calera. No es el único, es solo uno de los recintos en que un hombre cubano de 40 años, aparentemente médico de profesión en su país y con la especialidad de traumatología general, atendió a más de 1.400 personas en toda la red de salud municipal. El problema, falsificó uno de los documentos para ingresar a trabajar en la municipalidad. Se detectó una falsificación por lo menos de uno de los instrumentos públicos que es el UNACOM. Y ustedes saben muy bien que los médicos no pueden estar trabajando en la atención primaria sin en UNACOM. Y esa fue la sospecha, pero no que no era médico. Esta es la única fotografía de espaldas que se mantiene del acusado. Trabajó 3 meses en la red municipal de La Calera, fue desvinculado de forma anticipada y denunciado ante la Fiscalía en septiembre de 2024, pero percibió cerca de 4 millones de pesos de las arcas municipales. Fue detenido, pero en un centro clínico privado de la comuna de Quilpué. Había seguido ejerciendo ilegalmente la profesión hasta febrero de este año. Pero yendo a lo concreto, ¿qué llamó la atención del gremio de la salud para sospechar del ahora imputado por ejercicio ilegal de la profesión y falsificación o uso malicioso de documento público? Empezaba a pedir confirmar diagnóstico a TENS, enfermeros, kinesiólogos. Empezábamos a decir de que, pucha, ¿cómo él está pidiendo confirmación diagnóstica si él es el médico? Ya todo el proceso judicial en curso, queda ahora un exhaustivo trabajo administrativo. Será la red de salud municipal quien deba perfilar a aquellas personas que se atendieron con el falso profesional. La municipalidad de La Calera no descartó una acción civil para recuperar aquel dinero que le pagaron para ejercer una profesión para la cual nunca estuvo debidamente acreditado. Increíble. Bueno, esto evidencia sin duda varios problemas dentro de la problemática que hay en el sistema sanitario en Chile. En primer lugar, lógicamente, ese sujeto no se ha confirmado si él realmente es médico o se estaba haciendo pasar por un médico. Aparentemente tenía la especialidad de traumatología. Sin embargo, esos estudios o sus documentos, sus certificados de estudios, los cursos que él había realizado, no estaban convalidados en Chile. Entonces viene la duda si realmente era un médico que no tenía la documentación necesaria para poder trabajar, es decir, no había convalidado su licencia, o simplemente ver un sujeto que se estaba haciendo pasar por médico. La gran duda es que con esos documentos falsos no solamente estaba trabajando en un hospital, digamos, del Estado, sino también estaba trabajando en una clínica. Y hasta el momento no se sabe si es que él había estado trabajando en otros centros médicos o tal vez ejerciendo con una consulta privada, o sea, en un consultorio propio. Lo cierto es que, como bien señala uno de los enfermeros o uno de los especialistas, él decía, lo que nos hizo sospechar es que siempre estaba buscando que otras personas confirmen su diagnóstico. Entonces a ellos les entraba la duda porque si él era el especialista, ¿por qué le preguntaba a un enfermero o a un kinesiólogo si estaba de acuerdo con el diagnóstico que él había dado que él era el especialista? De repente era un médico que no ha terminado la carrera y se vino de Cuba y por eso es que no tenía la experiencia, ¿no? Es posible. Ahora, eso también te demuestra, por otro lado, que hay muchos profesionales dentro de esta ola migratoria que han salido de sus países, se están estableciendo en otros países, pero encuentran también dificultad para poder convalidar sus títulos. Entonces ahí hay un problema diferente. Puede darse el caso, por ejemplo, de médicos venezolanos que están trabajando aquí o vienen para trabajar aquí, pero tienen dificultad para obtener su documentación en su propio país o para poderla refrendar, dado que en este momento no hay un trabajo dentro. Sin embargo, hay muchos médicos ya acá venezolanos. Así es, que han tramitado sus documentos anteriormente. Entonces, si tienes nuevos profesionales, va a encontrar dificultades porque tienes embajadas que están cerradas, es difícil que puedas obtener un sello de legalización o lo que fuera. En el caso de médicos cubanos, por ejemplo, muchos de ellos están en otros países, pero han escapado del régimen en el que se encontraban. Entonces nadie les va a facilitar el documento. Es más complicado poder obtener toda su documentación. O sea, no puedes activar todo un protocolo porque también hay mucho temor de que vayas a ser detenido. Entonces no es una situación tan sencilla. Lamentablemente, eso también te evidencia
que hay muchas organizaciones, muchos grupos de delincuentes que falsifican documentos y personas sin ningún tipo de preparación pueden estar causándole daño a muchas personas, recetando o dándoles diagnósticos que no son ciertos. Lo que también es cierto es que yo he visto en las clínicas hay muchos médicos que están trabajando como auxiliares, como digamos, no como médicos por lo mismo que tú has señalado, que no tienen los papeles para ejercer como médicos. Así es, y es una problemática que puede irse extendiendo debido a que, lógicamente, tenemos olas migratorias, grupos migratorios cada vez más frecuentes, no solamente médicos cubanos que están aquí en el Perú, médicos venezolanos, de diferentes países, profesionales de diferentes ramas, o sea, que están viajando a un lugar a otro, y se hace muy difícil que puedan, en algunos casos, convalidar sus cursos, y lamentablemente también tienes redes de estafadores y de falsificadores permitiendo esto. Lo cierto es que en ese momento en Chile están tratando de ubicar a todos los pacientes de este médico para poder reevaluar los diagnósticos que ellos ya recibieron y reevaluar también los tratamientos que estaban siguiendo. O sea, imagínate en el caso de una persona que puede haber tenido una fractura, una fisura, cualquier problema y ese médico les ha dado un diagnóstico, ¿qué pasa si no es el adecuado? Claro. Eso puede terminar en una lesión mucho mayor o en una dolencia crónica, por ejemplo. No se puede jugar con la salud, ¿no? Así es una situación muy preocupante y lo peor es que lo han detectado ya en un hospital y en una clínica y van a ver si es que ha estado trabajando en más lugares. Pero